es interesantísimo cómo el personaje firma el nombre de Yahvé y el nombre de Astarte. Astarte era una deidad de Mesopotamia. No, semita, de los propios judíos. Y eso es lo más increíble de todo, que cuando en la Biblia se dice esas diosas y esos dioses extranjeros, no son extranjeros, son de ellos mismos. Ya. Existió una deidad femenina, existieron, o sea, hasta el rey Salomón existió un culto a la deidad femenina. Es mi lugar, llego sin disfraz. Nueva entrevista sin disfraz acá en el Retiro Bar. Esta vez estoy en compañía de la editora y escritora Paz Vargas, con quien vamos a conversar acerca de las mujeres de la Biblia, libro que nos invita a reflexionar sobre el significado, el símbolo que hay detrás de el género femenino en este importante libro que, querámoslo o no, nos ha influenciado a todos. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, gracias Luis por la invitación. Pachi, te voy a decir Pachi porque nos conocemos, voy a hacer mi declaración de intenciones. Yo conozco a la Pachi de hace años ya, así que feliz de tenerte acá. Hagamos un brindis, un salud. Salud. Para iniciar esta entrevista. Pachi, quiero partir esta entrevista, esta conversación, invitándote a desarrollar esta idea sobre la influencia que ha tenido la Biblia en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestra forma de ver el mundo. Esto a partir de lo que tú investigaste. Entiendo que este libro parte de una tesis de, no sé si magíster o doctorado. De magíster, sí. No, de magíster en edición, sí. Y siento que a veces lo perdemos de vista en este mundo actual, ¿no? Y quisiera saber, porque independientemente de que seamos creyentes o no, que abracemos alguna fe o no, tengo la impresión, tengo la sospecha de que la Biblia nos ha influido más de lo que pensamos. Sí, sí. Nos ha influido muchísimo. Es decir, yo creo que es el gran libro que nos ha influido como cultura en nuestro inconsciente. Tenemos el mandato de Eva, básicamente, que cuando se rebeló, cuando desobedeció, Dios la castigó a ella, bueno, también al hombre, ¿no? Pero básicamente al género femenino y a toda su descendencia, a toda la descendencia femenina. Y es un mandato terrible porque era parirás con dolor, claro. Seguirás al hombre, o sea, el hombre te dominará, el hombre será tu obsesión. Y eso es algo que existe hasta el día de hoy, o sea, hasta las mujeres más feministas que yo conozco, las más superadas, podríamos decirlo, se obsesionan con los hombres o con sus parejas, más que los hombres con las mujeres en general. Yo creo que sí. Entonces tú dices que hay ahí una influencia en como la postura que toma o que tiene, el lugar que tiene la mujer en nuestra sociedad, ¿no? Como un lugar inferior, un ser humano de categoría inferior, claro, decir. Claro, de todas maneras, sí. ¿Sí? ¿Y de qué otras maneras tú crees que nos ha influenciado? Bueno, yo creo que... ¿Qué nos influencia hasta...? Yo creo que nos influencia básicamente porque este mandato que tiene que ver con la serpiente y que no nos damos cuenta, y de alguna manera nos dimos cuenta escribiendo este libro con Carlos, que la serpiente es un símbolo súper positivo en prácticamente todas las culturas. Es el símbolo de la renovación, del cambio, de la sabiduría, en otras creencias. Es que en todas las culturas, en prácticamente todas las culturas, es o un símbolo positivo o un símbolo ambiguo, en el sentido de que es la vida y la muerte. También. ¿Es cierto? Bueno, está el mito de las serpientes de la cultura mapuche, la serpiente sagrada en las culturas amazónicas, la serpiente como símbolo de salud que ha llegado hasta el día de hoy a través de la medicina, ¿cierto? Claro. Y resulta que aquí es negativa la serpiente. Entonces uno dice, pero a ver, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa aquí? Y la serpiente es símbolo de sexualidad, de vida, de libertad, de cambio, y resulta que nosotros la vemos como algo negativo, algo que está aterrador, y ahí está vinculado, porque las mujeres hemos tenido durante, ahora último, la historia de la humanidad, un mandato de alguna manera en que parirás con dolor, el útero no existe para las mujeres más que como
recipiente para tener un niño, ¿cierto? No tiene otra finalidad. O la sexualidad, pues la sexualidad reprimida de las mujeres, ¿no? O sea, en general, las mujeres que tenemos la posibilidad biológica de ser multiorgásmicas, en general tenemos mucho menos orgasmos que los hombres, es un hecho. Claro. Y de alguna manera, yo no digo... esa disociación entre sexo y placer. Claro, exactamente. Que a la mujer no se le permite experimentar, claro. o mal visto, claro. que experimente placer en la relación sexual. Sí. Entonces es un mandato que está instalado en nuestro inconsciente, seamos creyentes o no, que está instalado en nuestros cuerpos. Y eso es algo que nos dimos cuenta escribiendo. Siempre supimos, intuimos con Carlos que era un libro importantísimo, la Biblia, que había que relevar el papel de las mujeres, eso sí. Pero darnos cuenta de que había una especie como de hilo conductor, como si fuese una novela en que partía con este mandato de la serpiente, con que esta caída. Claro, con esta caída, y está la serpiente, y termina con María aplastándole la cabeza a la serpiente. O sea, en el Apocalipsis termina, claro. O sea, la buena mujer de alguna manera le aplasta la cabeza a la serpiente. ¿Y quién le aplasta la cabeza a la serpiente? Una virgen. Entonces ahí obviamente hay un símbolo poderosísimo y que yo creo que de alguna manera tenemos que reflexionar sobre ese símbolo. Sí, bueno, recordemos que una de las cualidades de María, milagrosas, digamos, es que ella tuvo un hijo sin tener sexo. Exactamente. Fue fecundada sin mantener una relación sexual. Sí. Y ese es el ideal femenino a seguir, que es un imposible. Una mujer asexuada. Claro, una mujer asexuada que no tuvo sexo para tener... O sea, una mujer asexuada desde el punto de vista de la creencia católica, porque desde el punto de vista de la Biblia ella tuvo más hijos. O sea, cuando uno lee la Biblia se da cuenta que sí tuvo más hijos. O sea, Jesús tuvo hermanos. Sí, según la Biblia sí. Y por más que quieran negarlo, no, sí tuvo hermanos, está claro. Y de hecho dice la Biblia una parte que tuvo coito con María José cuando ya tuvo a Jesús. Ya. Entonces... Oye, sí. Revelaciones. Algo que siempre se discute y también quisiera preguntarte, tiene que ver con la forma en que nosotros nos acercamos a la Biblia. ¿Es posible leer la Biblia como una fuente histórica o más bien hay que acercarse a la Biblia como una historia de mitología y simbolismo, no repleta de metáforas? Te lo pregunto porque yo he escuchado esta discusión entre creyentes y ateos, ¿no? Que por una parte dicen, no, la Biblia en realidad, todo esto pasó, esto ocurrió, el diluvio ocurrió, los ángeles, el fuego que habla, todo, bueno, hasta la historia de Cristo, mientras que otras personas que vienen más como de la histórica, incluso llegan a cuestionar la historicidad de Jesucristo, ¿no? Como dicen, bueno, no hay ningún papel romano o sea, que certifique, ¿no? Que Jesucristo fue crucificado, que existió como esta secta o este grupo revolucionario judío. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que deberíamos acercarnos? Mira, yo en ese sentido soy bastante respetuosa de las creencias de las personas. O sea, y en ese sentido, al escribir este libro, siempre tuve mucho cuidado de leer el libro desde el propio libro, digamos. O sea, sin agregar, obviamente que uno siempre lee desde su propia creencia. Exacto. O sea, eso es imposible decir que uno va a leer algo de manera aséptica, es imposible. Todos leen desde su propia creencia, por lo tanto, si un católico, si un evangélico, si un judío lee la Biblia desde su creencia, es perfecto y lo va a leer desde ahí, desde ese lugar. Y el lugar desde que yo me posiciono es una perspectiva amplia, agnóstica. Yo no soy atea, sí creo de alguna manera en alguna divinidad o algo espiritual, no sabría qué nombre ponerle, pero de todas maneras no creo que la Biblia sea ¿Una fuente histórica? No, una fuente histórica, no, aunque yo creo que de todas maneras tiene elementos históricos. O sea, claramente el rey David existió, el rey Salomón también. ¿Cómo lo cuenta la Biblia? No sabemos. Y en realidad te digo, honestamente, no me importa mucho. ¿No? No me importa mucho. ¿Porque te quedas con el símbolo? Porque me quedo con la relevancia del elemento cultural. Ya. O sea, creo que la mayoría de los libros que nos importan, quizás los libros presentes, hoy en día son... es importante que sea no ficción, que sea ficción, pero un libro como la Biblia
tan amplio, se permiten tantas interpretaciones que a mí no me importa como escritora, o sea, porque el libro, la Biblia, es un objeto cultural importantísimo que tiene que ver con la cultura judeocristiana, con nuestra cultura y con nuestra visión del mundo, nuestra visión de la del familia, mundo, por de la supuesto, refleja el patriarcado. No es que la Biblia haya creado el patriarcado, eso no es así, es un reflejo del patriarcado. Y a mí, o sea, y también respeto a los arqueólogos que buscan la realidad de la Biblia, respeto a los creyentes que defienden que sea histórico o que sea real. Claro, hay gente que dice, pero por para mí ejemplo, a mí no me importa, la verdad. hay gente que, yo he escuchado este argumento que respecto al diluvio que se aborda acá en el libro, ¿no? Y se dice, oye, pero si la ciencia nos dice que han habido diluvios y no es un hecho que solamente esté en la Biblia, sino que hay en distintas culturas, incluso en la cultura mapuche, se habla de que hubo una inundación que cubrió todo de agua. Sí. Entonces, a veces, claro, como se citan estos hechos que la ciencia valida, también dice, bueno, pero en realidad como que alguien construye un arca y que echa todos los animales ahí, como que no me cuadra mucho, ¿qué animales salvó Noé, digamos? Entonces, por eso te quería llevar a esa reflexión, ¿no? Como... Sí, porque yo creo que los mitos, todos los mitos de todas las culturas, y esa es una creencia mía, no tiene por qué ser cierta, pero basándonos en por qué en todas las culturas existe el mito del diluvio, de distintas maneras, ¿no? Claro. Existen los apocalipsis, ¿no? Los apocalipsis que han existido en la historia de la humanidad una y otra vez. Y por lo tanto yo creo que todos los mitos tienen una base real, tienen una base que algo ocurrió y por algo se sigue contando. Quedó en una memoria. Y por algo Una se sigue, y por memoria. algo es tan importante. Entonces, en ese sentido, el mito que está en el Génesis, que es el capítulo 1, en que habla de un paraíso, en que había un bosque abundante de semillas y frutos, y había una pareja que estaba en igualdad de condiciones, y después, en el capítulo 2, hay un paraíso, está Edén, Ahí cambia mucho la historia, ¿no? Ustedes en el libro cuentan eso, como que hay un contraste súper fuerte entre el capítulo 1, que era todo como colectivismo, social, paz y amor. Sí. Nadie se comía a nadie, digamos. Sí, y además era... hay un bosque, nadie cultiva nada, o sea, realmente es un bosque. Y yo creo que eso, y esa es una creencia personal, por un tema que estoy ahora rayada, que es el tema de los bosques comestibles, los bosques de alimento, porque es algo que estoy haciendo con Carlos en el terreno donde vivimos, y que plantea que el Amazonas fue cultivado, que fue un bosque, que fue manejado, no es natural. Y hay montones de... ¿En serio? Sí. Y hay montones de... esta es una investigación que se está haciendo hace unos 20 años y en los últimos 10 años ha cobrado alguna importancia, y en los últimos 5 años se han revelado muchísimas cosas del Amazonas que son increíbles. Hay ciudades tapadas por el Amazonas. Por supuesto, y todos los lugares que están cerca de los asentamientos humanos tienen variedades de árboles que son distintas a lo que está en la mitad. Claro. Por ejemplo, que podría ser como una especie de maleza, ¿no? Entonces, sí podría haber existido, desde el punto de vista del mito, en algún momento de la historia de la humanidad, una especie de paraíso, no paraíso, pero un mundo en el que a lo mejor no había que cultivar, en que los árboles daban sus frutas. Claro, exactamente. Y de repente llegó un cataclismo, un apocalipsis, y la gente tenía que sobrevivir como pudo, y después se inventó la agricultura, que es el inicio del patriarcado. Entonces, de alguna manera, yo creo que los mitos sí tienen un componente real. Y en ese sentido, debe haber habido un mundo en que las cosas deben haber sido así, agradables. Y a nosotros nos han contado que no, que los cazadores recolectores vivían así terrible. Y las últimas investigaciones se ha descubierto, por ejemplo, que los cazadores recolectores tenían mucho mejor salud que después cuando las personas sedentarios en la agricultura. O sea, hay un montón de cosas que nos han enseñado la historia, no sé, los descubrimientos, que a lo mejor no son tan así, y los mitos sí tienen una realidad. O sea, claro, sí cargan a lo mejor con una verdad mayor que lo que nos enseña la ciencia, lo que nos enseña a lo mejor la arqueología, que va cambiando, ¿no? Lo que sabemos, claro. Claro, por eso yo creo que hay que rescatar como la esencia de los mitos, porque yo creo que sí cargan con una verdad en ese Entonces sentido. tenemos, bueno, este paraíso original, este paraíso de
inclusivo, ¿no? Inclusivo, animalista, vegano. Sí. Sí, en ese momento todavía había como en el primer capítulo entiendo que había una paridad entre hombres y animales. O sea, Entre seres humanos y animales. No tanto, ¿No? porque el mandato era poner en sujeción a los animales, ¿Ya? según su como que los seres humanos están un poco más arriba que los animales, pero Claro. los seres humanos no pueden matar a los animales. Claro, nadie se mata. Nada. Ahora, Eso es un poco como la clásica imagen Sí. que aparece en estos textos que distribuyen los testigos de Jehová en la atalaya. ¿No? Cuando se ve como el tigre al lado de un papagayo y por allá un ciervo y claro. estamos todos felices. sí, como un poco esa como imagen. el paraíso original, Claro, ¿no? claro. Claro. Ahora, en el paraíso, en el segundo paraíso, que fue más terrible porque la mujer fue creada después, porque además estaban solamente circunscritos, tampoco comían animales. Tampoco. No. En esa parte de la historia todavía no. Todavía no comían animales, comieron, o sea, sí, tenían derecho a comer animales después del diluvio. Ya. Ahí, Claro, ahí hay un cambió, cambio en la dieta, sí. en la dieta de los seres humanos. Sí, después del diluvio. Pero- porque no había comida en el fondo, Claro. como un poco como por necesidad. Oye, no me quiero salir de Adán y Eva, porque me parece que es súper interesante esa historia. Porque básicamente, al menos lo que yo aprendí, lo que se me enseñó, era que de ahí sale toda la humanidad, digamos. Claro, pero No es tan así, ¿no? pues la propia Biblia te da a entender que no, pues, porque cuando expulsan a Caín, porque bueno, primero expulsan a Adán y Eva del paraíso, después expulsan a Caín de su familia porque mató a Abel. A su hermano. ¿Sí? Y Caín tiene miedo y le habla a Dios y le dice, tengo miedo de que me maten. ¿Quién lo va a matar? ¿Quién lo va a matar? Entonces Dios le dice, no te preocupes, no te van a matar, yo te voy a poner un símbolo, un signo Claro. en tu frente, por eso se llama el signo de Caín, ¿no? Claro, Como- la marca de Caín. La marca de Caín, la marca de Caín. Y ahí, entonces nadie mata a Caín. Claro. ¿Y nadie quién? Pues, y además él se casa como con otra mujer. Eso te quería preguntar, Claro, porque ¿con en el quién se fondo uno casa? dice, bueno, ya, Adán y Eva Claro. tuvieron estos hijos, pero entonces después tuvieron hijas y se casaron hermanos con hermanas. Claro, Pero entonces, parece que no fue tan así. Claro, entonces no, sí, ya, está bien. Se casó con su hermana, ese puede ser un argumento. Y en ese tiempo se podía casar con su hermana porque no había más humanos, ya está bien. Pero eso de que tuviera miedo a que lo mataran, si eran los únicos que existían, entonces uno dice ahí no. Obviamente es un... No, pues había otra humanidad, pues, Claro. habían otras humanidades, había Oye, otra humanidad. y esta idea de que Eva fue tentada por la serpiente a comer el fruto del árbol del conocimiento, ¿no? Quiero volver sobre esa idea también. ¿Por qué crees tú que fue Eva y no Adán? ¿Cachai? ¿Por qué no fueron los dos? Como... Eso me parece... Bueno, porque las mujeres tienen la culpa de todo, de alguna manera, ¿no? O sea, aparte, es culpable, es tonta, o sea, como tan culpable de hacer caer a toda la humanidad y además es tonta. O sea, como no sabe... como Pero lo curioso ahí es de que, alguna la manera- serpiente le estaba diciendo la verdad. Y Dios estaba mintiendo. No sé si le está diciendo la verdad, porque la serpiente le dijo, ustedes no morirán. Sí. Ustedes no morirán. Pero sí, pues murieron, pues, se hicieron Se hicieron mortales. mortales. Exactamente. Claro, pero no cayeron Se hicieron- fulminados. No cayeron fulminados, obviamente, claro. No es que morirán así caídos por un rayo. Pero yo creo que tiene que ver con lo mismo, porque de alguna manera la Biblia no es la culpable del patriarcado en Es ese un sentido. reflejo de. Es un reflejo de, y obviamente el patriarcado es la ley del padre, la ley del hombre, la ley del patriarca, del más fuerte, del hombre más Pero fuerte. eso nos Y de hablaría alguna- también de que cuando la mujer toma las decisiones, las cosas salen mal. Sería como un indicio de eso también. ¿no? Seguramente. Como, no es bueno que las mujeres decidan. Tomen decisiones, claro. Y la Biblia está llena de eso. Está llena Claro, de eso. cuando las está llena de mujeres eso. toman decisiones. Sí, con algunas excepciones, como Débora, por ejemplo. Lo vamos que a ver. Claro. Ya sigamos avanzando en esta Sí. historia de caída de la humanidad por Sí. culpa de las mujeres. Bueno, consideremos que también era un Dios que era bastante veleidoso y bastante exigente con sus hijos. Sí, es verdad. Bueno, yo creo que de alguna manera, si nosotros tuviéramos un relato originario distinto, yo leía la otra vez un libro que se llama Una trenza de hierba sagrada, de esta editorial que me encanta, Capitán Swing, una española. Sí. Y es el relato de una mujer, de una científica que además pertenece a un pueblo originario norteamericano. Y ella habla que su relato originario es una mujer que cae del cielo y que reparte la semilla y acoge a todos sus hijos. Una diosa madre. Claro, y que acoge a todos sus hijos y nunca expulsa del paraíso a sus hijos.
Y ella reflexiona sobre cómo nosotros estamos tan marcados por este mito de Adán y Eva, porque le pregunta a sus alumnos, le dice, ¿qué creen ustedes que los seres humanos puedan hacer de bueno para ayudar a la naturaleza? Para el cambio climático, no sé. Y todos los alumnos dicen que los seres humanos no pueden hacer nada de malo. Todos estudian, creo que educación ambiental o algo así. Y ella dice, no puedo creer que estos niños de 18, 20 años crean que ellos como humanos no pueden aportar nada y que ellos sean los malos. Que la humanidad está condenada. Claro, que los seres humanos no pueden hacer nada por la naturaleza, que los seres humanos hacen solamente cosas malas por la naturaleza o contra la naturaleza. Y ahí ella reflexiona sobre, claro, estas personas están marcadas por un mito originario que los expulsaron de la naturaleza. En cambio, nosotros... Hay un condicionamiento. Claro, en cambio nosotros, su pueblo, está marcado por un mito originario en que la naturaleza es la que acoge y la que da. Claro. Y ahí ella dice, qué importantes son los mitos originarios para configurar la mente y las creencias. Pachi, quiero detenerme ahí porque me parece extraordinariamente interesante el punto donde estamos llegando, y es un tema que también se aborda al principio del libro y tiene que ver con Dios, con el Dios en este caso del Antiguo Testamento. Porque en otras culturas Dios es dual, ¿no? Puede ser hombre y mujer, tiene como las dos polaridades, o hay otras visiones que es el sol y la tierra, claro, ¿no? Como es más amerindio, por ejemplo, ¿no? Como se le rinde culto a la Pachamama, a la Madre Tierra, pero claro, también al Inti, al Dios Sol. Claro, casi siempre son una pareja, digamos. Claro. Y es terrible, por eso creo yo que es tan importante hablar de la Biblia desde una perspectiva no ideológica, porque las creencias religiosas fanáticas son ideológicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros creemos en este Dios masculino como si fuese el Dios, y resulta que la cultura judeocristiana, no, ni siquiera, la cultura semita, es la única cultura en la historia de la humanidad que tengamos registro que eliminó toda la parte femenina de su divinidad. De la deidad. La eliminó. No existe ninguna otra cultura registrada que la haya eliminado así, porque existió. O sea, dentro de la investigación que yo hice para escribir este libro... Las mujeres de la Biblia. Vamos a regalar una copia, gentileza de Zigzag Ediciones. Tienen que dejarnos un comentario en el video en YouTube para estar participando por una copia de Las Mujeres de la Biblia de Carlos Tromben y mi invitada del día de hoy, Paz Vargas. Mandémosle un saludo a Carlos, no le hemos mandado saludo a Carlos. Un saludo al coautor. Bueno, entonces volviendo a esto que yo estaba investigando, descubrí a una arqueóloga que hizo una investigación súper profunda sobre Jezabel, y Jezabel sí fue un personaje histórico. ¿Ya? Jezabel, que es la reina mala, digamos, la malvada, que en realidad no fue más malvada que ningún otro hombre. Y esta mujer... es interesante porque esta mujer, esta arqueóloga, escribió una novela que se llama Las cartas de la reina Jezabel y que están basados en sus descubrimientos arqueológicos. ¿Ya? Y es interesantísimo cómo el personaje firma el nombre de Yahvé y el nombre de Astarte. Astarte era una deidad de Mesopotamia. No, semita, de los propios judíos. Y eso es lo más increíble de todo, que cuando en la Biblia se dice esas diosas y esos dioses extranjeros, no son extranjeros, son de ellos mismos. Ya. Existió una deidad femenina, existieron, o sea, hasta el rey Salomón existió un culto a la deidad femenina. A lo femenino. Y ahí se eliminó totalmente. Que recordemos, es una constante cuando uno revisa otras culturas, volvemos a esta idea, ¿no? Siempre hay o una dualidad o una deidad que encarna los dos polos, lo femenino y lo masculino. Pero en este caso, tú nos cuentas que se habría cercenado la parte femenina de Dios. Sí, totalmente. De Dios, la diosa. Se cercenó y la Biblia lo eliminó totalmente, pero de acuerdo a los estudios arqueológicos, antropológicos, existió hasta periodos muy recientes. O sea, estamos hablando de 900, el año 900, 800, ¿cuándo fue el...? Bueno, no me acuerdo exactamente. Pero muy reciente existió el culto a la divinidad femenina y se eliminó en la Biblia, pero quedan indicios. Claro. Siempre quedan indicios, de todas maneras. No me quiero meter en María, que yo siento que es un subterfugio para rendirle culto ya es el cristianismo. Sí, ya hay una relectura del mito original. Sí, pero no lleguemos ahí porque te quiero preguntar por María. Sí. Sin embargo, antes me quiero meter en una historia que es tan curiosa como sabrosa y escabrosa, podríamos decir, que es la de Abraham, Sara y Agar.
Porque Abraham, digamos, es el padre de las religiones abrahámicas, ¿no? Claro. Son del monoteísmo, podríamos Sí, decir. sí. Sin embargo, yo al leer el libro, yo la historia me la sabía superficialmente, pero al leer el libro me quedé sorprendido, no en pocas ocasiones, digamos. Ya. Entonces quiero que nos cuentes un ¿Y poco... qué te sorprendió? O sea, me sorprendió de partida que Abraham le haya ofrecido su mujer al faraón, digamos. Sí, y después a otro rey. Y después a otro Sí, rey, al o sea, otro no rey. solo una vez. Sí. Y también esta idea de que Abraham primero tuvo un hijo con una esclava, Agar. Agar, Sí. y después tiene por obra de Dios, digamos, una hija un hijo con Sara. Sí. Entonces, y ahí además hay como un triángulo amoroso, no sé si es un triángulo amoroso, pero hay una disputa entre Sara y Agar por Claro. quién es la mujer de Abraham finalmente, un poco. Entonces, ¿de qué nos habla esta historia? Que Mira. no me encontré tan esperpéntica. Sí, o sea, Abraham a mí se me cayó, pero así al suelo, lo encontré, el padre, el patriarca de estas religiones, vendió a su esposa 2 veces. O sea, primero al faraón, después al otro rey, Y él decía que era su hermana. que era su hermana. Y antes de entrar a la ciudad, yo de verdad Sí. que quedé así como, Sí, ¿what? sí. Le sí. dice a Sara, Sí. oye, Di que porfa, él- digamos que somos hermanos para que me vaya Claro. bien en los negocios. Sí. Y el negocio era venderla. Claro. Y yo Sí. quedé así, como, ¿qué está Sí. pasando? No, y además que es súper oscura la redacción tuvimos que leerlo como 10 veces el texto para entender. Ay, pero ¿por qué la vendió? Ah, no, pero entonces resulta que el faraón los recibió Abraham y a Sara, entonces Después la devuelve. No, y después Abraham recibe cabras. Entonces, ¿por qué recibe cabras? Y todo como que no se dice. Claro, el faraón la devuelve porque Dios, Yahvé, lo castiga al faraón porque se iba a casar con la mujer, futura ¿no? madre de la descendencia del pueblo elegido. Claro. Claro, entonces le manda plagas, pues, le manda Claro. plagas. Y el faraón la devuelve y dice, oye, pero no me ¿Por qué dijiste no que me era tu dijiste? mujer. Claro. Y ahí se van. Sí, ahí se van. Sí. Y es terrible porque es como, tú dices, pero y Sara nunca dice nada, nunca reclama, él decide. No, es como, yo encontré que Abraham a mí no me gusta nada. No, Abraham No. era bien pelafustán. Porque por ejemplo Jacob a mí me gusta mucho como personaje. ¿Sí? Sí, ¿Por Jacob qué? es el nieto. No, porque es inteligente, porque se le ocurren unas cosas, porque igual ama a su mujer, la ama de verdad, jamás la expone, aunque tiene otras mujeres, da lo mismo, es parte del... Pero como personaje es súper interesante. Pero Abraham, yo digo, ¿pero qué tiene este hombre? O sea, no tiene nada interesante. No, era Nada. en los negocios quizás. Era súper hábil para los negocios, pero Claro. desde el punto de vista como religioso. Claro. O sea, Dios le dice mata a De tu hijo y integridad. él va a matar al hijo que tanto le... O sea, pero perdón. Claro, el hijo que tanto le había costado Claro. tener, que tanto había deseado. Claro, entonces- Y además, ¿por qué Dios le va a pedir? Bueno, es todo muy raro a veces en la Es que Biblia. este Dios es un poco extraño. Sí. Porque yo creo, o sea, leyendo la Biblia en realidad no hay un Dios, hay dos. Creemos que hay dos. Claro. Que uno es el gran Dios, que es este principio generativo universal, que es de alguna manera el Dios en el que yo puedo creer, ¿no? Como que- esta fuerza fuerza cósmica que no puede crear y ni puede bajar en sí mismo, sino que él tiene que tener una fuerza generativa. Claro. Que es la fuerza. Claro. Claro, que es la fuerza, que el Espíritu Santo, o llámalo como sea. Y que es el Dios que también habla Juan, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba Claro. con Dios, y el Verbo era Dios, y eso es muy bonito. Pero este otro Dios, Que es sería el Dios de Yahvé, este mundo. que es este Yahvé, yo creo que no. Claro. Y es un Dios que ha sido bastante cuestionado de los gnósticos, el Dios demiurgo, ¿no? El Como sería demiurgo. este Dios que Exacto. falla, este Dios que se equivoca. Exacto. Que estaría emparentado incluso con Zeus, porque ahí cuando promete. El Hay una historia usurpador. que el usurpador, claro. El usurpador. Que piensa que es el Dios del cosmos, Sí. pero en realidad es un Dios que Sí. está restringido como a Sí. este plano, ¿no? Sí. Es súper interesante esta observación. Quiero que ahora nos vayamos a otra historia que yo conocía, y que es una historia que se presta para el chiste, se presta para el asombro, y es la historia de Lot y sus hijas. Que también es una de las historias más, o sea, desde el punto de vista actual, yo la leo y es una historia muy extraña, ¿no? Sí. Porque Sí. de partida hay un momento donde llegan los ángeles A Sodoma. a Sodoma. Sí. Está Sodoma y Gomorra, llegan los ángeles. Sí. ¿Y qué pasa con los ángeles? Claro. Eso lo sabía, pero Sí, no,
Y yo creo que es una de las mejores, o sea, no sé si una de las mejores, pero es como desde el punto de vista literario. Es muy raro, es rarísima, es increíble. Uno podría interpretarlo como de la ciencia ficción, porque bajan como estos ángeles, destruyen. Van a chequear, van a chequear qué tan nucleares. decadente es Sodoma. Sí, sí. Y se los quieren violar, o sea, como que... Sí, claro, y los sodomitas, que son los de Sodoma, le dicen a Lot, oye, queremos que nos muestres a tus vecinos porque queremos follarlos. Así. Claro. Y Lot dice, no, pero tengo 2 hijas vírgenes. Es que es como una tragicomedia, no sé, es como terrible. una comedia absurda. Sí, es una comedia absurda que tiene una... Claro, cosa- llegan dos ángeles a la... O sea, no, los ángeles están en la casa de Lot. Sí, Llegan los vecinos, digamos, Claro. a decirle, oye, pero queremos estar con los ángeles. porque deben haber sido hermosísimos. Claro, hermosísimo. Claro. Y Lot no haya nada mejor que ofrecerle a su hija. A la hija, vírgenes. y ahí los ángeles, que son como siempre unos seres como medios que no tienen emociones, muy raros, dicen, oye, no, y los deja como a todos ciegos, como una especie como de rayo X, nadie sabe muy bien Claro. cómo, y ahí les dicen se tienen que ir mañana, otro día, evacúen porque vamos a bombardear. Eso Sí, es lo que les claro, dice. de alguna manera, sí. O sea, eso les dice. Pero ahí hay una cuestión interesante, porque en esta evacuación, y es un gesto sobre el que yo siempre he pensado, ¿no? Esta idea de que la mujer de Lot, cuando se están yendo, mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal, ¿no? Sí, porque eso les advierten los ángeles, no miren hacia atrás. Pero en el gesto de mirar, ahí hay un simbolismo de algo, ¿no? Como Claro. de que ella se podría haber impregnado de la Sí. cultura de Sí, Sodoma, ¿no? sí, hay algunos textos rabínicos que hablan de eso. De hecho, los leímos con Carlos y hablaban que la simbología detrás de ese mirar es como estoy dejando mi vida, porque de alguna manera ella sí ya se sentía parte de esa cultura. Claro. Y De esa cultura desenfrenada. claro, de esa cultura mala, maldita, que nadie sabe por qué lo era. Y también hay otras interpretaciones que hablan, unas interpretaciones un poco más atrevidas, que dicen que ella se quedó paralizada porque de alguna manera vio o vislumbró el abuso de Como Lot. que tuvo una premonición. Claro, de Lot hacia sus... Ya, bueno, hacia vamos sus- a la segunda parte de esta historia, Claro. que ya parte, pero así... Sí. No sé qué película podría ser parecida a esto, no sé, de Pero de ciencia ficción. ciencia ficción. Yo creo que de así, todas maneras. algo muy raro, una película de Jodorowsky, no sé. Sí, podría ser. Pero ahora llegamos a la segunda parte. La familia se divide o se disuelve porque la madre muere en el fondo. Claro, sí. Los yernos no quieren irse. Los yernos no, los yernos Claro. dicen, bueno, de acá somos, acá Claro, nos quedamos. que no son yernos realmente. Lo que pasa es que en ese tiempo y hasta el día de hoy, en realidad, en este tipo de cultura, tú te casas, los matrimonios, por ejemplo, un niño con una niña de 10 años se casan y se dicen que están casados, pero en realidad no han tenido relaciones todavía. Claro. Entonces, por eso en algunas versiones de la Biblia se habla de que José y María estaban casados y en otros se dice que estaban prometidos. Porque las dos son ciertas. Claro. Están prometidos, pero también están casados. Pero son niños, claro. Son Claro, niños entonces, que están claro, entonces comprometidos. exactamente. Entonces las hijas de Lot son jovencitas, son vírgenes, pero están casadas, comprometidas, Claro. comprometidas. Y estos yernos no se quieren ir, la madre mira hacia atrás, entonces se queda este padre, Lot, con sus 2 hijas. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí viene claro, y ahí- que a uno le hace... No, y ahí viene lo extraño, porque ahí tú dices, pero a ver, ¿cómo? ¿Por qué no había nadie en el mundo? ¿Fue el fin del mundo? No, había otras ciudades. Fue una ciudad Claro, específica. y la hija dice, tenemos que tener descendencia de nuestro padre porque los otros hombres no tienen relaciones a la manera de nosotros. Qué raro, todo es raro. Tú lo lees y dices, todo es raro, por eso al final la interpretación Y más estas mujeres- plausible estas es que mujeres- fueron abusadas. Claro, pero lo que dice el texto es que estas mujeres emborrachan a su padre y tienen relaciones con su padre, o sea, Claro. es como un incesto. O sea, es un Es un incesto. incesto, no es como, es un Es un incesto desde, o sea, no hay discusión de que es un incesto. Lo que nunca se discute es que es una violación, es que es un abuso sexual. Claro. Porque obviamente el padre es el que tenía el poder, el padre es el que las dio, le dijo a los tipos, oye, tengo 2 hijas vírgenes, las tienen. Claro. O sea, no le importan sus hijas mucho. Y por eso nosotros también usamos las referencias de la pintura que a veces llena estos vacíos, y prácticamente todas las pinturas del barroco y del renacimiento muestran a las hijas seduciendo al padre, porque eso es lo que te cuenta la historia de la Claro. Biblia, excepto Hay un cuadro que cuenta hay la un- historia distinto. hay un cuadro que cuenta la historia distinto, y de hecho ahora se encontró que era anónimo. Y ahí uno dice, ¿habrá sido una mujer?
quien lo pintó, porque es anónimo. Cuando son anónimos generalmente son Y mujeres. en el fondo el cuadro lo que te muestra es que Él el padre está abusando de la hija, porque la hija está mirando para allá, el padre es el que mete la mano, o sea, él está como con la... No, o sea, Claro. no hay una seducción. Claro, además también convengamos que veníamos de una serie de mujeres muy pasivas, podríamos decir, ¿no? Como no, la mujer de Noé, por ejemplo, no pinta No, mucho. claro, como que no Tú existe. Sara también hacía todo lo que le decía Abraham. Todo lo que le decía, sí, sí. Y se peleaba con Agar, que era la esclava, la esclava. Llegamos a estas hijas que se usan al padre para Tener hijos. Para tener hijos. Claro. ¿no? ¿Y qué hijos salen de ahí de esa? Claro, surge la tribu de los moabitas, ¿Mm? que son enemigos de Israel. Ya. O sea, sí. Sí, Ya, después más son- historia. Oye, pero sí. esa es muy... Sí, es muy extraña. Sí. Es muy extraña. Sí, tú uno dice, pero a ver, ¿por qué? No, nada calza ahí mucho. Ya, ahora vayámonos con la sobrina de Abraham, con Rebeca. Con Rebeca, claro, que ¿De qué nos habla la historia de Rebeca? Rebeca se casó con Isaac, con su hijo primogénito, y a mí me gusta mucho Rebeca. ¿Por qué? Porque es activa, porque dentro de las leyes del patriarcado, que no puede moverse mucho, igual se sale un poco con la suya. Pagó un precio súper alto, que es morir sola. Pero es súper manipuladora igual. Es Sí. un personaje que yo lo encuentro muy atractivo. No sé si me gusta tanto en realidad, así como que sea admirable, pero sí, tiene elementos admirables porque hizo todo para que su hijo, Jacob, que no era primogénito, tuviera la primogenitura, porque la primogenitura es lo más importante, Claro. porque es el que va a ser patriarca, el que va a ser pequeño rey de alguna manera, del clan. Claro. Entonces... Era una mujer más jugada, Rebeca. Claro, sí, pues hizo trampa y no, a mí me gusta Rebeca, sí. Oye, hay otra historia que ustedes rescatan que también me dejó muy asombrado, y es esta historia de que Moisés tuvo una esposa negra, Se supone, sí, porque era de Etiopía, una etíope. sí. ¿Cómo es esta historia? Porque uno... No, es que nunca se Moisés- dice que era negra, pero por el lugar Se de deduce. donde se deduce que era negra, claramente. Claro, pero yo me quedé siempre con lo que se cuenta en las películas y todo, que bueno, Moisés dividiendo el mar, sacando a los judíos de Egipto. Pero ¿en qué momento encuentra esta mujer? Porque Moisés se crió como un egipcio, él era un egipcio. ¿Ya? Y resulta que cuando él descubrió que era judío, porque lo fue descubriendo a poco, vio que estaban maltratando a un judío y mató a esta persona que mató, y tuvo que huir. En resumen, ¿Cómo tuvo que huir y llegó a este lugar, que es lo que ahora se entiende como Etiopía, y conoce a esta mujer, Séfora, que es hija de una persona importante, de un sanador. Ya. De un sacerdote médico sanador, porque en ese tiempo era... Y además tenía un prestigio, y se casa con ella. Ya. Se casa con ella. Y tienen hijos, y tú cuando lees la historia de Moisés, dices, se casa con ella, después ella desaparece, después vuelve a aparecer. O sea, hay algo ahí que no nos cuentan. Hay algo que no nos están contando, porque de partida, hay una escena que es la escena más extraña de toda la Biblia, que es cuando ellos están viajando, están volviendo a Israel, ellos, digo, Abraham y Séfora y su hijo. Moisés. Ay, perdón, Moisés. Moisés, Séfora y su hijo, y Yahvé lo quiere matar. Quiere matar. A Moisés. Sí, a Moisés. Y nadie explica. ¿Por qué? Entonces hay algunos que dicen que es porque no estaba circuncidado, pero otros dicen que no, que él nació circuncidado, no, que el hijo no estaba circuncidado. Y lo que hizo Séfora es circuncidar al hijo, y le tira el prepucio y le dice como, ahora somos novios de sangre. Cosa muy rara. Nadie lo explica, nadie sabe, se cree que es una especie de fórmula ritual de algo, pero, o sea, imagínate estar en una situación así, que esta mujer toma el prepucio del niño y se obviamente que tenía conocimientos médicos, obviamente que tenía conocimientos de sanación porque su padre era un sanador.
Pero esta mujer después desaparece en la Desaparece la historia. Sífora, Claro. ¿no? Séfora, sí, Séfora. Sífora, Sí. depende de la traducción. Entonces, nuestra interpretación es que ella es la que le entrega el conocimiento a él para que la gente se sane de las picaduras de la serpiente que hay en... que Claro. al pueblo lo atacan las serpientes. Entonces, ahí Moisés toma una serpiente... Y esta serpiente como que se hace así, algunos dicen que es de bronce, otros dicen que es de cobre, o algunas versiones de la Biblia dicen que es de cobre, otras de bronce. Entonces ahí los que están picados por la serpiente miran este báculo de la serpiente y se sanan. Entonces ahí también nosotros dijimos, a ver, esto que la Biblia, la serpiente es mala, 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 pero se le escapan estos detalles en que en realidad no era tan mala. Porque si hay un símbolo en que tú miras a la serpiente y te sanas, o sea, es un báculo de sanación, pues de medicina, ¿no? Claro. Claro. Las contradicciones de la Biblia. Sí. Los errores de guión y errores de Claro, continuidad. nosotros siempre decíamos eso, como que aquí el editor se anduvo equivocando o no le convenía al partido de la época, entonces cortaron. Sí. Sí. Ya, otra historia curiosa es esta de Tamar y que se casa con 3 hermanos. Claro, esa es una historia muy, muy curiosa. Claro, Judá, que era uno de los hijos de Jacob, porque Jacob es Israel en realidad. O sea, Abraham es el padre de las religiones semitas, abrahámicas. Pero el padre de Israel es Jacob. Ya. De hecho, él se llama Israel. Y él tuvo 12 hijos y son las 12 tribus de Israel. Y uno de los hijos que tuvo fue Judá. Y Judá tenía 3 hijos, entonces el mayor era malvado, se casó con Tamar y Dios lo mató. Ya. Entonces se casó y lo mató. Como, nadie sabe por qué era malo. Ya. Después se casó con Onán, el segundo hijo, y Onán tuvo coitus interruptus con Tamar. Ya. Y Dios se enojó, Yahvé se enojó y lo fulminó otra vez, porque había desperdiciado su simiente en la tierra. Pero en realidad no es por eso, es porque había desobedecido la ley. Y la ley es una de las leyes más terribles que son leyes patriarcales, pero que perjudican al hombre también. Claro. Porque esa ley, o sea, el hijo que iba a tener Tamar no iba a ser de Onán, iba a ser del hermano muerto. Ya. ¿Ya? Que era la ley de la época, digamos. Siempre los hijos son del patriarca o del futuro patriarca. Independiente, ya. Siempre son del futuro patriarca. Entonces, Onán le debe haber dado rabia, pues, y dijo, Claro, no quiero este hijo ya, y tuvo coito interrumpe, y Dios lo mató. Y el tercer hijo era como que Judá, igual ya tuvo un poquito de miedito. O sea, yo si hubiese sido Judá también, esta mujer está un poco maldita que mi hijo se muere. Se muere, claro. Es una interpretación nuestra, obviamente. Entonces, Tamar, cuando ya tiene derecho a casarse con el tercer hijo, Judá no la deja casarse, no la deja, le evita, y ella se disfraza de prostituta para quedarse embarazada de él. Porque en realidad, de él mismo, de Judá. Claro. Porque da lo mismo que se quedara embarazada de los hijos de Judá, si lo importante es la línea claro. del patriarca. Entonces se disfraza de prostituta, porque en ese tiempo existía lo que se llama la prostitución de templo, que había prostitutas y prostitutos, Claro. y estaba aceptado, era una práctica. Digamos, uno iba a la iglesia y... Claro, que los templos en realidad no era lo que uno cree que es Ahora, claro. El templo era como una especie de ágora, de plaza pública, de mall, por decirlo de alguna manera, Claro. porque se hacían negocios, no estaba la prostitución de templo ahí mismo, pero pagaban un tributo al templo. Los prostitutos estaban protegidos de alguna manera en algunos casos se llama prostitución sagrada y se dice que era de Mesopotamia, pero en realidad todos los pueblos semitas lo practicaban. Sí, bueno, claro, y los griegos también se hizo lo mismo, ¿no? Que en los templos también había prostitución. Incluso hasta los romanos Claro. tenían estas prácticas. Digamos, también siempre ha existido esta asociación entre sexo y divinidad, Sí, ¿no? Como que el sexo es una forma de acercar a los seres humanos a lo divino. Sí. Eso es una, así como los sueños también. El sexo también, ¿no? Tendría esta cualidad Claro. de acercarnos a lo divino, de conectarnos claro. con lo divino. También. Y en los templos en esta época había, Claro. como tú bien dices, Sí. personas que ofrecían sexo al que iba. Sí, servicios sexuales Claro. a hombres. Y Jacob
engañado, Judá. Judá, engañado Por por Tamar, que se disfrazó de prostituta, y ella fue súper hábil porque le pidió una prenda a cambio, porque le dijo, ya te voy a pagar con un cabrito, pero no lo tengo aquí. Entonces Claro. te voy a pasar este anillo. Y resulta que ahí ella demuestra que efectivamente se quedó embarazada de Judá, y Judá ahí actúa de manera súper buena. O sea, yo desde mi punto de vista es un personaje que se redime. Que había sido un personaje, un hijo de puta, así como había vendido al hermano, a José, que a todo esto José es un personaje bellísimo. Había vendido a José. Judá, un personaje así que parte muy mal y termina muy bien. Y de hecho dice él, ella es más justa que yo. No. Ella es más justa que yo, y al final Dios lo bendice. O sea, hay unos versos que son hermosísimos ¿Sí? sobre Judá. Sí. Cachorro de Israel es Judá, algo así dice, ¿no? Muy, muy bonito ese verso. Un verso muy bonito, sí. Pachi, se nos está acabando el tiempo, ¿Sí? pero no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte por la que quizás es la figura femenina más influyente, o las figuras femeninas, quizás más influyentes desde la perspectiva de lo que nos transmite la historia de Jesucristo, que son las Marías. Las Marías. María y María Magdalena. Ajá. Madre y discípula, otros dicen madre y esposa. Cuéntanos un poquito de lo que ustedes pudieron analizar, ¿no? Respecto a la simbología, al significado Sí. Bueno, de estas es dos la figuras femeninas. Sí. Bueno, la madre de Jesús, María, sale muy poco en la Biblia, y cuando es recibida por su pariente Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista, y Elizabeth le dice, bendita eres entre todas las mujeres, y ahí María da un discurso precioso que nadie lo conoce, y que habla de que Dios le quitará a los ricos para dárselo a los pobres, y sale en la Biblia. Se nos puso socialista. No, María. pero así es. Marxista. Sí, social cristiano total. Social cristiano antiguo, no lo de ahora. Pero entonces yo digo, pero ¿por qué si sale tan? Nosotros pensábamos, ¿por qué si sale tan poco en la Biblia y da este discurso precioso justo cuando, después de la frase más conocida, bendita eres entre todas las mujeres, y ella de alguna manera dice, no, si yo no soy bendita, si Dios es el grandioso, porque Dios va a hacer esto con los... y da todo este discurso, y ese discurso no se sabe. Y claro, y es una niña cuando se queda embarazada de alguna manera. Y en la Biblia no sale mucho, pero no importa, porque de alguna manera es el símbolo de todos nosotros, el símbolo, aunque la Biblia no salga tanto. Ya. Y es la madre del Salvador, es la madre. Es la madre, ¿cierto? Pero es esta madre que tuvo a este hijo sin sexo, que a su vez ella no tiene madre. Ella no tiene madre, y ahí nos dimos cuenta, llegando a esta parte, o sea, como, oye, pero todas las mujeres de la Biblia son madres de hombres, y además ninguna tiene madre, y no existe absolutamente ningún vínculo, o sea, no hay ninguna relación entre una madre y una hija en la Biblia, no hay ningún modelo. Por eso yo ahí quiero terminar la entrevista. Como que no existe el linaje femenino. Y entonces ahí, volviendo a tu pregunta original, ¿por qué creemos que es importante este libro, la Biblia? ¿Por qué es importante hablar de las mujeres de la Biblia? Porque no solamente está en nuestro inconsciente como mito, sino también como una ausencia tremenda. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esa ausencia, sí, porque de alguna manera todos nosotros tenemos muchos problemas con nuestras madres. Yo no conozco a ninguna mujer que no haya tenido o algún problema con su madre, o con su suegra, o con su hermana, o con su hija, y hay muchos problemas con las madres. Y claro, si nuestra cultura está construida sobre la base de una no relación madre-hija y de un imaginario donde, claro, de un imaginario donde la madre más importante es virgen, es madre de un hombre que además se sacrificó, murió, y ella a su vez no tiene madre. Entonces, como, aquí hay algo sobre lo que es importante reflexionar. Exacto. Claro, y sobre la otra María Magdalena, en la Biblia no sale mucho. Y ahí ya tendríamos que escribir otro libro con los evangelios, como tú decías, los evangelios gnósticos. Claro. Los evangelios que quedaron fuera de la selección. Claro, exactamente. Oye, he disfrutado mucho esta conversación. Muchas gracias, yo también. Quiero reiterar que vamos a regalar una copia de Las Mujeres de la Biblia. Si lo quieres comprar, lo encuentras en La Flor de Papel, ahí en Merced 344.
www.laflordepapel.cl. Pachi, ¿te quieres despedir? Lo que tú quieras. Muchas gracias Luis por la invitación, estuvo muy entretenida. Felicitaciones, de verdad. Se me pasó volando. A diferencia de la Biblia, tengo que decir que la Biblia a veces se hace un poco pesada de leer, es un libro con poco humor. Y este libro no, es muy ágil, te mantiene todo el rato muy atento y está lleno de referencias al mundo del arte, del cine, las pinturas. Sí. Otros libros, entonces sí, siento que es una súper buena invitación a conocer y a reflexionar respecto al impacto que tienen toda esta historia en nuestras vidas. Sí, pues muchas gracias Luis, gracias a los que nos ven. Ya, yo soy Luis Cruz para el cielo de las redes sociales, me despido, besito, chao.